En muchas ocasiones no disponemos de mucho tiempo para realizar acuarelas, así que tenemos que conformarnos con un apunte de la realidad. Por otra parte, los apuntes muchas veces tienen una frescura, una espontaneidad, una ligereza que no tienen las acuarelas más terminadas. Vamos a ver en este vídeo algunas claves para realizar apuntes sueltos, expresivos, gestuales y muy resultones. El apunte no es una obra terminada, es una impresión, es un boceto rápido del motivo que estamos tratando de representar y por lo tanto es interesante desde mi punto de vista que el apunte tenga pues una gestualidad, una espontaneidad, una frescura, una rapidez de ejecución que permita que al final el resultado sea no demasiado rígido, más suelto, más a la prima, por decirlo así, ¿no? Cuando lo hacemos con acuarela hay fundamentalmente dos elementos que en mi opinión hay que tener en cuenta. En primer lugar, el dibujo. Lógicamente tenemos que ser capaces de hacer un encaje de las formas básicas que tiene el motivo que vamos a representar. Y en segundo lugar, lo que tenemos que tener también en cuenta es que ese dibujo que está conformado fundamentalmente por líneas, tiene que ser complementado, cuando trabajamos con acuarela, por una mancha que sea sugerente. La acuarela ya de por sí es una técnica que produce manchas muy sugerentes, al contar con la posibilidad que nos ofrece el agua. Y esa combinación de línea suelta, de ese grafismo espontáneo, con esa mancha también suelta y esa fusión de colores en el papel, nos puede dar resultados a veces pues muy frescos y muy sorprendentes. Así que vamos a ver con un pequeño ejercicio basado en una fotografía cómo podemos aproximarnos a un apunte de unas casas en una zona del Amazonas, en Colombia, a través del encaje, a través de la línea fundamentalmente, en primer lugar, y en segundo lugar, a través de la mancha, podemos hacer algo que resulte, bueno, entretenido, agradable y con un resultado que nos atrape en cierta medida. Así que vamos con el proceso, espero que os guste. Empezamos con un dibujo rápido, con una cierta agilidad. Como veis, hago trazos más o menos rápidos, sueltos. Incluso en algunas ocasiones voy estableciendo como puntos de anclaje, puntitos que me separan un poco las líneas, que me ayudan a que el dibujo sea un poquito más preciso, ¿no? Vamos representando los distintos elementos del paisaje, las barcas, las casas, el curso del río, de una forma sencilla, de una forma no demasiado detallada. Nos fijamos en las grandes formas, en los grandes elementos y podemos empezar a dibujar también con otros instrumentos. En este caso, a mí me gusta combinar, cuando hago apuntes con acuarela, a veces otras técnicas. He elegido tinta acrílica negra en esta oportunidad y comienzo a aplicarla incluso con el propio gotero en el que viene el tarro de tinta acrílica, porque me produce un tipo de línea ya muy particular, ¿no? A veces más gruesa cuando hay más tinta, en ocasiones más fina cuando se va acabando, y bueno, utilizar este tipo de herramientas me ayuda a tener líneas de distinta calidad. También me gusta utilizar la espátula. Ya sabéis que soy muy de espátula, y que la podemos utilizar tanto para extender algunas de las manchas de tinta acrílica como para mojándola en la propia acuarela, en la propia mezcla de acuarela, pues ir también apoyando el dibujo en determinadas fases.
Vamos trabajando sobre el dibujo que ya teníamos previamente apuntado a lápiz, de manera que convivan un poco las líneas del lápiz con las líneas de la espátula, con las líneas del gotero y, como os digo, tener, digamos, distintas calidades gráficas en la utilización de la línea. Y una vez que hemos terminado con el dibujo, vamos a empezar con la mancha con acuarela. Comenzamos con una mezcla de verde óxido de cromo y azul de Prusia para dar algunas manchas con un pincel suave de vegetación que están en el segundo plano, ¿no? En el último plano, detrás de las casas. Y mantenemos las casas en blanco de momento para ir un poco consiguiendo contraste. Añadimos amarillo para dar distintas tonalidades de verde y con algunas pinceladas geométricas muy rápidas detrás de las casas resolvemos una buena parte de los motivos vegetales que hay detrás. Comenzamos ahora a pintar en el interior de las casas con amarillo de cadmio. Y mezclando azules. Al estar la tinta acrílica todavía fresca y añadir agua a la mezcla, se extiende generando contrastes oscuros que luego nos van a venir muy bien para intentar que en las casas, en el centro de interés del apunte, digamos, haya golpes importantes de contraste tonal. Comenzamos también a diseñar un poquito lo que es la ribera del río con pinceladas muy amplias, mezclando un poquito colores tierra con los propios azules que teníamos. Y en el primer plano damos unos verdes más luminosos para generar esa profundidad, ¿no? Ya sabéis que los colores cálidos se acercan y los colores fríos se alejan. Empezamos ya a dar algunos pequeños detalles, gráficos, ventanas. Algunas líneas que delimitan las casas de la ribera del río. Y vamos también introduciendo algunos detalles en las barcas que van sacando un poco la forma de estas. Como veis,
mantengo siempre áreas de blanco del papel, no relleno todo el apunte con acuarela, porque necesito que no esté todo agobiado, ¿no? Que no esté todo demasiado resuelto, necesito que respire, ¿no? Y esos blancos me producen ese aire que necesito para que el apunte respire y sea más abierto, más dinámico. Y volvemos también al pincel fino para ir apuntalando algunas formas, conseguir algunos contrastes mayores. Finalmente, con el pincel fino vamos incorporando mayor contraste tanto en la parte de atrás de la vegetación, lo que le da también un mayor volumen, como posteriormente introduciendo algún mayor contraste también en las fachadas de las casas, lo cual va a hacer que ganemos en volumen también en esas fachadas. Estos pinceles chinos son fantásticos para, con el mismo pincel, realizar manchas muy transparentes y a la vez líneas que nos ayudan a definir mejor las formas que estamos trabajando. Añadimos algunos toques finales en la vegetación para conseguir acentuar el contraste, y aprovechando un poco el primer tercio de la derecha de la composición añadimos también una palmera de fondo que nos va a venir muy bien para fijar esa línea de fuerza típica de la composición por tercios. Para terminar, con la espátula sugerimos algunos postes y algunos cables de luz que puedan estar en la parte del fondo para continuar un poco uniendo zonas de la acuarela y conectando elementos. Este es el resultado final. Como veis, la combinación de líneas hechas con el lápiz, con el pincel, con la espátula, con el propio gotero, combinadas con manchas de acuarela, vistosas, pinceladas gestuales, nos da un resultado gráficamente muy interesante. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.